Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 8:25 dice: antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. La sabiduría, recuerden que estamos hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene del Señor, la sabiduría que se nos es revelada e iluminada a través de la palabra de Dios, y la sabiduría que es gracias a la virtud y al don del Espíritu Santo que habita en nosotros, que podemos recibirla, que podemos entenderla, pero sobre todo que podemos vivirla, practicarla. Entonces, usted que ya viene conectado con nosotros sabe que estamos hablando de la sabiduría de Dios, como que se revela a nosotros, nos habla y nos cuenta cómo ha sido su proceso, cómo está ella presente no solamente en nuestras vidas hoy, sino cómo ha estado ella presente desde antes de la fundación del mundo. Y para usted que se conecta tal vez por primera, por segunda vez con nosotros, le animo, le invito a que se mantenga conectado, se mantenga conectada, que se suscriba a nuestro canal de YouTube Pasión por Jesús y que le dé clic a la campanita de notificaciones para que le avise cada vez que tengamos un nuevo devocional, una nueva predicación. En ese orden de ideas, entonces venimos hablando que la sabiduría viene a revelarse, viene a presentarse a nosotros y nos dice: hey, yo he estado desde antes. Yo he estado desde antes de que todo existiera. La sabiduría estaba en el momento mismo en el que Dios empieza a crear todo lo visible, lo invisible, el universo y toda la tierra y todo lo que hay dentro de la tierra. Por eso la palabra del Señor dice que del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita, porque Dios, el Señor, es el gran creador, el creador del universo, el creador de nuestra tierra, el creador de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que antes de que los montes fuesen formados, antes de que los collados ya había sido ella engendrada. O sea, ya la sabiduría había nacido antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas y los paisajes y todo lo que nosotros vemos tan hermoso. Todo eso fue creado después. La sabiduría ya estaba ahí. La sabiduría ya estaba presente. El principio bíblico, la verdad bíblica, la verdad espiritual que tenemos que rescatar, el principio espiritual que tenemos que rescatar en este momento es que la sabiduría es previa. La sabiduría está antes de la ejecución. La sabiduría está antes de que se forme algo, de que se cree algo, de que se haga algo. Tú tienes y yo necesitamos la sabiduría de Dios antes de empezar a formar algo, antes de empezar a hacer algo. Un ejemplo muy grande y muy importante, la sabiduría que debemos tener para encontrar esa persona, esa pareja, para poder unirnos en un hogar. La sabiduría para levantar un matrimonio antes de crear el matrimonio. No cuando ya existen 20,000 problemas y 20,000 cosas, ahora sí quiero la sabiduría de Dios. No, la sabiduría de Dios se necesita antes. La sabiduría de Dios se necesita antes de que formes la empresa. La sabiduría de Dios se necesita antes de que te metas en un negocio, que la sabiduría de Dios se necesita antes de que emprendas un proyecto, la sabiduría de Dios se necesita antes de que armes un grupo, de que organices algo, la sabiduría de Dios se necesita antes, obviamente, y se necesita durante, se necesita en el proceso, pero se necesita tener lista la sabiduría de Dios antes. Por esto el libro de Proverbios y Salomón le escribe a sus hijos jóvenes, para que tengan sabiduría antes de gobernar, antes de reinar, antes de sucederlo a él. La sabiduría de Dios, Dios la envía a toda la humanidad, pero qué importante, y aquí yo quiero hacer algo bien interesante en este minuto que me queda de estos 5 minutos con Jesús. Y es que ojalá, y si usted me está escuchando y no es un joven, ya es un adulto, una adulta mayor, le animo a que le envíe estos devocionales a sus hijos, a sus jóvenes, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus nietas. Tal vez lo rechacen, tal vez los escuchen, pero Dios envía esta palabra muy puntualmente a la juventud. A nosotros como seres humanos, cuando somos jóvenes, Dios nos invita a adquirir una sabiduría temprana, una sabiduría que nos ayude a prevenir toda una serie de problemas. La sabiduría de Dios se necesita antes de empezar a crear, a formar vida, a formar todo lo que nosotros creemos que es hacernos de una vida, de un negocio, de un hogar, de una familia. La sabiduría de Dios la necesitan nuestros niños. La sabiduría de Dios la necesitan nuestros jóvenes. La sabiduría de Dios la necesitamos temprano, antes.
Y ese es el ejemplo que Dios nos está dando. Él tuvo la sabiduría, Él creó la sabiduría, Él dio la sabiduría, Él se hizo a sí mismo la sabiduría antes de la fundación, antes de la creación del mundo, del universo, antes de formar los montes, los collados, antes de formar los mares, los ríos, los lagos. La sabiduría de Dios ya estaba ahí. Así que te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que busques la sabiduría de Dios a tiempo y que vivas de verdad tu pasión por Jesús.